Estamos en la línea con el economista Carlos Adriancén. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué debería hacer mañana o decir mañana Martín Vizcarra en materia económica para reactivar esta economía que parece un poco pasmada? En realidad es una muy buena descripción llamarla pasmada. Mira, cuando hablamos de la economía estamos hablando de cómo se está deprimiendo continuamente la inversión privada y pública, cómo caen las exportaciones, o cómo se caen las exportaciones, pero cómo ya el crecimiento se acerca más a 2 que a 3%, y eso afecta el empleo que la gente en las entrevistas en la calle pide. Pero hay un detalle, la economía no va ahora muy separada del lado político, no tanto por el ruido de las contraposiciones penosas entre la gente del Ejecutivo y el Legislativo, sino por acciones de política económica que han hecho que también hasta la balanza de pagos, las cuentas externas para el escucha de Radio Exitosa, sea tremendamente aburrida. La cuenta financiera de la balanza de pagos, es decir, el ingreso de capitales, se ha derrumbado de promedios anuales cercanos a 14.000, 16.000 millones de dólares a casi cero. Parece una fiesta en la que nadie va a bailar, ni siquiera entra a la fiesta. Y en ese sentido, la cuenta corriente también es una cuenta corriente pasmada, porque está equilibrada porque nadie invierte y el consumo se ha atemperado. Entonces, lo que debería hacer el presidente, en primer lugar, en mi opinión, es tener muchísimo cuidado. Cualquier arrebato en este discurso va a generar una caída de la economía fuerte. Arrebato te refieres político, o sea, digamos, cerrar el Congreso, por ejemplo. El presidente tiene que ser particularmente lúcido, tratando un Congreso que es más accidentado que un campeonato de motocross de gente en estado de vida. No, hay que tener Está buena la muchísimo comparación. cuidado. Una carrera de motocross entre... Ya. Van a haber más accidentes por todos lados. Ahora, vemos ministros, vemos congresistas que dicen cada cosa, por Dios. Claro, pero ya, digamos, tener mucho cuidado con las consecuencias económicas que puedan tener algunas decisiones políticas, pero digamos, lo que sorprende es que, por ejemplo, hay un enorme presupuesto para la reconstrucción que no solamente puede servir para revertir los daños ocasionados por el fenómeno del Niño hace ya más de 2 años, sino que pueden ser un instrumento para activar la economía. Hay un problema ahí, un problema que tiene que ver con la forma como vemos la economía. Mucha gente cree que lo que podría revertir esta situación es un impulso del gasto público, y omite 2 cosas. Primero, que el impulso del gasto público se ve comprimido por la mala calidad del gasto, por el miedo de los funcionarios públicos, miedo justificado por nuestra debilidad institucional, pero que tiene como explicación fundamental la caída de la inversión privada, la otra. De cada 5 soles invertidos, o que se dejan de invertir, 4 son privados. Y otra cosa importante, sucede por elemental lógica económica que cuando el gobierno lo gasta, gastan los privados. O sea, aquí el problema es esencialmente privado. Cuando vemos a un tal ministerio tiene una ejecución bajísima, entonces se está generando un superávit o menor déficit, y consecuentemente los privados gastan. Y la pregunta del millón es ¿por qué los privados no gastan? Y tiene que ver con regulaciones, trabas, impuestos, falta de perspectiva y este ruido que da las continuas reformas constitucionales. El presidente tiene que dibujar un futuro, y si mañana sale con que patea o que quiere patear el régimen constitucional, como se dice en español sencillo, agárrate Catalina, porque ese ha sido casi el último resquicio de confianza del sector privado en el manejo de los últimos años. Ya, pero digamos, ¿qué hay que hacer para estimular a los inversionistas privados? Dejar de trabar a los pequeños, y por inversionistas privados no me refiero solamente a los grandes, sino a los medianos, a los pequeños y sobre todo los extranjeros, que ya casi, como te dije, no entran capitales al país. Hay que mostrar predictibilidad tributaria, que no la tenemos. Estamos ahora introduciendo modificaciones legales tan arbitrarias y tan difíciles de aplicar como la linda palabra elusión tributaria. Elusión tributaria dice que si Nicolás Lucas o su empresa tratan de mover una actividad para pagar menos impuestos, siempre cumpliendo todas las reglas de impuestos,
A alguien le debe parecer que eso, o le puede parecer que eso es trucho. Y te metes en problemas a la SUNAT, que no es buena idea para ningún peruano decente. No, además en un contexto en el que la mayoría de la economía es informal y donde la principal tarea de la administración tributaria debería ser cómo ampliar la base tributaria, es decir, cómo incluir a la actividad económica formal a más empresas y personas, ¿no? Empecemos llamando por su nombre. La informalidad es una linda palabra. El nombre que deberíamos llamar es ilegalidad. O sea, un peruano por diversos motivos no cumple la ley tributaria. Esa es la informalidad. Segundo, hay gente a la que se le clavan impuestos que tendrían que pagar del ditute, del consumo de su familia. Y eso no recauda aquí ni en lugar del mundo. Hay que aligerar la estructura tributaria para que la gente se sienta cómoda pagando sus impuestos y cumpliendo su ley. Porque afilada, sí tenemos a la SUNAT. La SUNAT cumple su rol, pero a gente que tiene ingresos de subsistencia difícilmente le puede cobrar. Igual que la regla de tránsito, o sea, todo el mundo hace lo que le da la gana porque no las pueden aplicar. Yo ayer veía a un policía en la avenida Javier Prado, creo, ver pasar a unos biciclos sin luces a las 8 de la noche y contra el tráfico. Y el policía de tránsito estaba mirando el techo, porque de eso debe ver 6.000 en el día. O sea, aquí hay que ordenar las cosas y la responsabilidad del presidente es esa. Hace pocos días en las redes hubo un video de una señora brasilera que había traído a sus hijos a los Panamericanos y que había tenido que venir con los hijos menores cargándolos en la zona de Tía María porque venía de Arequipa y decía, ¿dónde está el orden en este país? No se puede permitir ese tipo de desorden. Bueno, eso es lo que afecta a la actividad económica hoy. Al margen de errores de política económica, por ejemplo, no promulgar la ley de la gallina del huevo de oro. Me refiero a esos 3.000 millones de dólares de agroexportaciones que se están pasmando también porque no se definen en aprobar la ley de promoción a la agroexportación. Que impone, en ausencia de ella, cargas formales a los agricultores que va a matar la agroexportación. No, y hay otros casos. Tony Salas, que es un especialista en temas agrarios, nos decía el otro día que el tema del cannabis medicinal no es solamente, digamos, un alivio para las personas que requieren el acceso a medicamentos procesados a partir del cannabis medicinal, sino que puede ser una industria, una agroindustria de exportación extraordinaria para el Perú, que en determinado momento podría producir ingresos por más de 5.000 millones de dólares. Parece una fantasía de números, pero es absolutamente real. El problema es que se demoran años en aprobar la ley, se toman la vida para aprobar el reglamento pasa a los ministerios para los protocolos y al final tienes una ley aprobada y no te sirve para nada porque no se puede ejecutar por razones absolutamente burocráticas. Entonces estás afectando la vida de los pacientes por un lado y la posibilidad económica de generarle un nuevo ingreso multimillonario al país. A ver, no hay nada más explicativo de la competitividad de una empresa pequeña que el consumo de energía eléctrica. En tu programa hemos hablado que un consumidor de servicios eléctricos en Lima paga el doble que uno que tiene un contrato industrial. El doble. Eso deprime, destruye, quiebra microempresas y el gobierno no hace nada. Dice que va a contratar un consultor y algún día va a evaluar. En 2 años. Lo que huele mal sigue viviendo. Y eso se ha generalizado desde los tiempos de Ollanta Humala a la fecha de manera ya notable y el Perú ha perdido su momento. Se dice con toda razón que el Perú ya no tiene nada parecido a un milagro, no da empleo, no reduce clase media y todo el día hablamos del lado político hablando de reformas constitucionales y ahí vuelvo a conectar al inicio de la conversación. Cuidado que con las reformas constitucionales pongamos un cambio de reglas desde la misma Constitución que deprime la inversión y el crecimiento económico. Que hay grupos que por interés político quieren hacer eso. Entonces, eso sí sería la estocada, porque comenzamos a ver números en rojo. No es por preocupar, pero así de claro. Las constituciones tienen una marcada asociación con indicadores como tasa de inversión, inflación, impuesto inflacionario, exportación, crecimiento. Entonces hay que ser muy cuidadosos en estos días. El presidente debe ejercer de estadista. Está muy claro a tu punto de vista, Carlos. Muchas gracias. Ha sido Carlos Adriancén, economista, que ha estado con nosotros en la línea. Muy gentil, muy buenos días. Encantado,
28 a todos los peruanos. Feliz 28 de julio para ti también, Carlos.